Responsive design es una de las palabras o frases en inglés que se utilizan para hacer referencia a una forma de realizar aplicaciones web. Vamos a colocar una serie de términos, por ejemplo, GUI, Graphic User Interface, Responsive Design, mantener la proporcionalidad en el tamaño, o más bien en la dimensión de los elementos en nuestra aplicación. Overflow, width, height, left, top, altura. Esto no sería altura, sino más bien posición Y, posición X. Esa sería altura, esa sería anchura, esa sería desbordamiento. Entonces hay una serie de palabras que tenemos que dominar en cuanto a lo que es el desarrollo con aplicaciones web gráficas, y estos términos van a servir bastante y vamos a irlos aprendiendo conforme desarrollemos. También tenemos algunas unidades de medida como píxeles y porcentaje, unidades de medidas. Vamos a tener frontend, conjunto de herramientas que nos facilitan la tarea de crear un proyecto escribiendo menos código. Eso también lo podemos tener como frameworks y otras cosas, ¿verdad? Entonces, una vez explicado esto, vamos a ver si ya se terminó de instalar Edge Animate y ya está. Entonces, contexto, yo tengo acá el sistema operativo Windows 8, entonces voy a tener que abrir mi programa desde Metro, que ya no se llama así, pero a mí siempre me gustó ese nombre. Y acá ya lo tengo abierto, pero lo que pasa es que lo voy a cerrar para que vean cómo es que es la pantalla inicial. Voy a abrirlo desde acá, Adobe Edge Animate. Bien, acá tenemos ya abierta la aplicación Adobe Edge Animate. De ahora en adelante ya no va a estar diciendo Adobe a cada rato, voy a decir Edge o Edge Animate. Aquí tenemos una columna, con esta columna se manipulan los archivos. Si yo hubiera tenido ya recientes proyectos creados, aparecería acá una lista de alguna forma. Acá aparece la opción para abrir el archivo y aquí para crear uno nuevo. Después acá vienen una serie de opciones que pueden servirle también para iniciar, donde se muestran ejemplos de cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, acá podemos abrir estas aplicaciones y ver el código que se genera, etcétera, ¿verdad? Vamos a crear un nuevo proyecto y ahí salió, ¿verdad? Aquí hay una infinidad de cosas por explicar, entonces vamos a fijarnos cuál es el tema. Aquí tenemos que el tema es Responsive Design. Vamos a ir al navegador y vamos a mostrar varias páginas. Acá está mi página, acá está la página de Adobe, y acá está otra página también que pertenece a Adobe, createadobe.com y htmladobe.com. Entonces, ahora, ¿para qué estoy abriendo esta página? No es para publicidad ni nada, sino para ver qué es Responsive Design. Acá estoy en una computadora cuya resolución es 1366 píxeles de ancho por 768 píxeles de alto. Entonces, así es como se ve la página en mi computadora. Pero por ejemplo, si mi computadora tuviera un pedazo de pantalla menos, como por ejemplo, por decir, así hasta aquí llegara la pantalla, entonces esta página se vería de la siguiente forma. Así. ¿Cuál es la diferencia entre que se vea todo y solo un pedazo? Pues si vemos acá, veríamos que el tamaño de letra cambia. Si yo hago más pequeño esto, se hace más pequeña la letra. Ahí está. Entonces, conforme hay diferentes pantallas y se vaya redimensionando el asunto, entonces van a cambiar ciertas partes de la página. En este caso lo que ha cambiado es la letra. Pero, por ejemplo, si yo estoy viendo en un teléfono con un tamaño así de pantalla, ven como se ve acá
los iconos han cambiado, ha cambiado todo el tamaño y todo se ha redimensionado a la perfección, bien ordenado para que la gente que navega con un smartphone también pueda ver la aplicación, es decir, la página de esta aplicación web, que la vea de forma correcta. Si usted no aplica responsive design, puede pasarle, por ejemplo, lo que ha pasado con mi blog. Por ejemplo, yo he aplicado responsive design en algunas partes, pero no en todas. Entonces, por ejemplo, vea lo que pasa cuando yo hago mi página demasiado pequeña, se ve todo desordenado. Yo he aplicado responsive design en algunas partes, por ejemplo, vea la barra de título. Si yo hago esto más grande, la barra de título se anda más grande. También esta parte blanca de aquí, ven cómo se va haciendo, se va redimensionando conforme yo muevo el navegador, pero el contenido que está dentro no se redimensiona, ¿ve? Por ejemplo, cuando yo muevo esto hacia acá, ya las letras se me desbordan, ocurre un overflow ahí. Entonces, acá también las fotos se ven mal, se sale el contenido del texto de la parte blanca, como ocurre por ejemplo acá, que se salieron estos cuadros que yo coloqué acá. Entonces, responsive design no es algo que viene ya en las páginas web, sino que es algo con lo que nosotros debemos trabajar y debemos darle mantenimiento a nuestra página para que ya sea si lo están viendo en una computadora, en un smartphone o en una tablet, que se vea perfectamente proporcional todo y ordenado. Ahora vamos a ver cómo se puede aplicar esto a las animaciones. Nos interesa que las animaciones se vean proporcionalmente bien, pues porque son animaciones, tienen gráficos y no queremos que se nos deforme mucho la cosa ni nada, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se hace eso acá. Y para eso vamos a introducir algunos conceptos acerca de la interfaz de Edge. Para empezar, tenemos un escenario que no tiene título, entonces vamos a ponerle un título y vamos a colocarle, por ejemplo, elipse o aplicación elipse, ¿verdad? Ahora, esta ventana que está acá muestra el escenario. Si yo quiero colocarle un color diferente al escenario, vengo aquí y le coloco el rojo, por ejemplo. Ahí está. Si tal vez ese rojo podría resultar un poco molesto, entonces voy a hacerlo un poco más oscuro así. Y ahora tenemos acá una vista. Ahora vean que casi siempre estos programas traen tantas cosas que tapan el contenido principal. Si ustedes quieren ver este contenido principal bien con todos los elementos, pueden utilizar las teclas control menos para alejarlo y control más para acercarlo, todo lo que quieran, ¿verdad? Y aquí también pueden controlar el zoom. Pueden escribir ahí, por ejemplo, 200%. Ahí está. Y pueden escribir 100 para que se vea del tamaño original. Ahora, las propiedades del escenario de esta cosa de acá las podemos obtener de dos formas: dando clic en un espacio en blanco del escenario o dando clic aquí afuera, fuera del tope del escenario en sí. Por ejemplo, si tenemos acá un texto y queremos ver las propiedades del escenario, podemos darle clic acá y vemos que acá aparece el escenario, o podemos darle clic acá y ya se muestran las propiedades del escenario. Ahora vamos a ver las propiedades del escenario. Tenemos el ancho de 550 píxeles y el alto de 400 píxeles. Esta medida viene por defecto y para poder cambiarla simplemente podemos aumentar acá el ancho, o acá podemos aumentar la altura. Ve que acá se hace más pequeño. Vamos a alejar esto para que se pueda ver mejor el alto. Ahí está. Podemos aumentar el alto lo que queramos. Voy a deshacer todo ese asunto. Ahora vamos a ver algo interesante. Si usted quiere, por ejemplo, hacer esto más grande, tanto para allá como para allá, es decir, aumentar tanto el ancho como el alto, vamos a venir acá donde dice vincular altura y anchura y le vamos a dar aquí. Y entonces ahora, por ejemplo, si le ponemos, qué sé yo, 700, va a aumentar tanto el alto como el ancho. Vamos a verlo aquí poco a poco para que se aprecie mejor. Ahí está. No es lo mismo que yo haga esto aquí, se aumenten ambos ejes, que si yo le quito esto de aquí, aumento solo el ancho o aumento solo el alto, ¿verdad?
Ahora, yo puedo hacer lo siguiente, como mi pantalla tiene 1366 por 768, entonces yo puedo colocar acá 1366 y acá 768 y lo bloqueo aquí donde dice vincular altura y anchura, y después lo paso por ejemplo acá a 500 y entonces queda 500 por 281. Esta es mi pantalla pero reducida a escala, ¿verdad? Entonces si yo lo aumento va a seguir siendo el tamaño de mi pantalla pero a una escala menor. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para hacer el programa más liviano, porque a veces las animaciones no hace falta tenerlas en un tamaño tan grande, ya que cuando trabajamos con los gráficos son los que se hacen automáticamente más grandes. Entonces no hace falta siempre utilizar acá resoluciones altas, podemos utilizar resoluciones altas con gráficos que permitan ajustar el tamaño. Acá vienen otra serie de propiedades de las que no vamos a hablar ahorita. Ahora vamos a previsualizar nuestra aplicación en el navegador. Para ello podemos hacerlo de dos formas, con teclado o con el menú. Para hacerlo con el menú venimos a vista previa en el navegador. También lo podemos hacer con teclado a través de la tecla control enter. Voy a hacerlo con control enter acá. Y acá se muestra nuestra aplicación, que tiene un tamaño de 500 píxeles de ancho por 281 de alto. Lo que pasa es que esta aplicación no se está haciendo al máximo de la pantalla, solo se me está siendo mostrada en su resolución original. ¿Qué pasa si yo quiero que mi aplicación se vea en toda la pantalla? Bueno, para eso podríamos hacerlo de formas, colocarle un tamaño de pantalla más grande o hacerlo responsive design, que se adapte al tamaño. Para explicar todo de una vez vamos a agregar otro elemento más, una elipse por ejemplo. La elipse la podemos agregar de dos formas, así, y el tamaño va a quedar desordenado ahí. Por ejemplo, si yo la pongo así no me va a quedar un círculo perfecto. Puedo presionar la tecla shift y colocar un círculo perfecto de esta forma sin soltar el mouse, botón del mouse. Voy a redimensionar al tamaño que yo quiera y ahí está. Vamos a colocarle un color de fondo aquí, puede ser de que no quede con ningún color de bandera ahí para no comprometerse con eso. Y ahí está, y ahora le doy control enter y ahora me va a quedar el círculo aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer esto grande? Es decir, que me quedara del 100% del navegador. Eso lo puedo hacer de la siguiente forma. Primero tengo que seleccionar el escenario y cambiar aquí de píxeles a porcentaje. Con esto ya me quedó el escenario responsive design. Ven que cuando agregué eso me aparecieron unas líneas aquí me apareció esta y ahora me va a aparecer otra aquí. Ahí está. Eso quiere decir que ahora el escenario trabaja por porcentaje, no con píxeles. Presiono control enter y ahora se me ha redimensionado el escenario a la pantalla que lo contiene. Vamos a hacer lo mismo ahora con el círculo. En el caso del círculo tiene dos cosas. Acá el escenario tiene ancho y alto, pero el círculo lo selecciono y tiene ancho y alto, pero también tiene X y Y. Son las posiciones donde se encuentra el círculo en el contenedor. Vamos a seleccionar acá el porcentaje y aquí también. Presiono control enter y ahora vemos como la esfera también se ha colocado de acuerdo al tamaño de la pantalla que lo contiene. Si yo realizo estas mismas acciones de redimensionar el tamaño, vemos como la esfera se va haciendo más pequeña o más grande de acuerdo al tamaño que tiene la ventana del navegador. Si esto estuviera por ejemplo en un teléfono, debería verse algo así, ¿verdad? Con responsive design hay que tener una serie de consideraciones. Por ejemplo acá lo que es este asunto, ¿verdad? Que se ve el círculo pero no se ve perfecto, pues es porque la ventana aquí me ha quedado rectangular y la ventana originalmente era así, era hacia la horizontal y aquí la estamos viendo de forma vertical. Entonces hay que tener cuidado con eso porque por ejemplo las aplicaciones estas, aunque las vemos acá, o sea, acá está esto, o por ejemplo, otro ejemplo mejor sería esto venía
para que nosotros lo viésemos con todo el espacio posible de pantalla. Entonces venía mostrado como una matriz, es decir, con filas aquí y columnas aquí. Pero si yo hago esto más pequeño, hasta el tamaño de un smartphone, por ejemplo, ya no se muestran matrices, sino que se muestra una sola fila. Ven que el responsive design es no solo es del tamaño, sino que también es de la organización de los elementos. En este caso solo tenemos una esfera, entonces no vamos a hablar mucho de la organización. Por ejemplo, acá ya tenemos una especie de introducción a lo que es el responsive design. También podemos tomar en cuenta que acá hemos marcado las dos opciones, tanto X y Y como anchura y altura. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros hubiésemos seleccionado, vamos a poner esto en píxeles, solo la posición, es decir, solo X y Y? Nos pasaría lo siguiente: la esfera mantendría la posición, ve que la esfera se mueve conforme yo hago acá, pero no cambia de tamaño. Ahora, si yo quito de viaje todo, si yo pongo esto en píxeles y doy control enter, vean que la esfera ni siquiera se va a mover de su posición. Ahí está, ¿verdad? Luego también puedo haber colocado nada más esto, el tamaño, control enter, y aquí solo se me va a redimensionar el tamaño, pero la posición no va a quedar proporcional. Entonces aquí la esfera debería aparecerme en el centro. ¿Por qué? Porque aquí en la vista original aparece en el centro, pero no es así. Entonces, para que nos salga completamente con el responsive design, debemos agregar tanto la posición XY como la altura. También podemos seleccionar esto que dice vincular altura y anchura. Aquí tenemos que ver cómo vamos dándole configuración al asunto. Luego, con esta herramienta de acá podemos entrar los elementos. Vea que acá dice escalar posición, vienen los colores, vienen unas transformaciones para hacer rotaciones y otras cosas, y otras cosas que vienen ahí adicionales que explicaremos más adelante. Luego vemos que acá lo que tenemos seleccionado es una elipse. La elipse aparece en las propiedades acá. Yo le puedo dar mi propio nombre, utilizar camel case, y en este caso también aparece acá. Entonces ve que yo puedo seleccionarla aquí o la puedo seleccionar desde aquí, desde la ventana. Luego acá, si yo le doy a este ojo, me la oculta, y si le doy a este candado, me la bloquea, entonces ya no la puedo mover para ningún lado. Cuando está bloqueada, para seleccionarla estoy obligado a venir a esta parte de aquí, ¿verdad? Para poder seleccionarla. Cuando está bloqueada casi que ni siquiera se puede seleccionar, ¿verdad? Entonces habría que venir aquí y quitarle el bloqueo. Ese bloqueo es útil cuando usted ya quiere que ese elemento ya no lo vamos a cambiar más, entonces lo bloquea y que quede ahí, ¿verdad? Luego tenemos este stage, que es como el contenido. Mi elipse está contenida dentro de stage, entonces yo oculto stage y oculta todos los elementos. Finalmente vamos a ver que el responsive design ocupa que usted le coloque el porcentaje tanto a el escenario que está aquí en porcentaje como a los elementos que están dentro. ¿Qué pasa si yo tengo que meter unas 1000 de estas? Voy a estarles configurando acá el porcentaje y eso. Pues no, usted lo que hace es establecer unas propiedades por defecto y lo hace acá donde dice configuración predeterminada del diseño para elementos nuevos. Y entonces acá le coloca porcentajes a los 4 elementos, y acá vienen otras opciones: auto para la anchura de la imagen, auto para la altura de la imagen. Podemos seleccionar todo eso, y la próxima vez que coloquemos un elemento ya él va a venir con esas cosas automáticamente. Por ejemplo, borramos esta esfera y colocamos este cuadro acá, control enter, y ya él aparece con todas esas opciones para que yo pueda simplemente manipularlo como yo quiera. Ven, ahí ya venía con esto del responsive design. Y si yo no le hubiera colocado eso, por ejemplo, yo le quito esto acá, se lo pongo en píxeles, y también le quito esto aquí y agrego un nuevo cuadro, por ejemplo, aquí quito lo pongo aquí en el centro, él no va a traer ya esas propiedades, ¿verdad? Entonces esa es la funcionalidad que tiene este panel, que yo no tenga que estar en el futuro
diciéndole a este elemento tiene que usar responsive design. Simplemente lo hacemos desde ahí y ya todos los elementos del futuro que yo importe o agregue van a venir con esas propiedades que son útiles para trabajar con responsive design. Aquí he agregado uno de estos elementos. Ve, aquí viene el cuadro redondeado, elipse, texto, tiene herramientas de recortar y otras cosas. Yo también puedo importar gráficos. Tengo 4 opciones: PNG, GIF, JPG y SVG. De estos 4 tenemos el SVG, que es un archivo de gráficos vectoriales, muy importante para lo que es cuando aumenta mucho el tamaño, que no se pixele la imagen. Pues para eso son las imágenes vectoriales. Acá tengo una serie de imágenes que puedo importar. Vamos a importar alguna que se note bastante, como esta por ejemplo. Ahí está, vemos que la he agregado. Si le doy control enter, vea como está la imagen agregada ahí, y yo puedo mover esto hacia diferentes lados y la imagen no se redimensiona. Yo quiero que ya tenga responsive design. Entonces vengo acá, selecciono. Ok, ya ahí están porcentajes, pero vamos a reducir el tamaño de la imagen. Vamos a conectar el ancho y el alto y le vamos a colocar a la imagen, por ejemplo, que tenga un 100% aquí. Y ahí la imagen ya se ha agregado más o menos a lo que yo me esperaba. Ahora presiono control enter y tenemos una imagen perfectamente con responsive design. Parece que esta imagen, como es tan repetitiva, no se aprecia bastante bien lo que es eso del responsive design. Tal vez lo que yo quería era que la imagen, voy a borrar esto de acá y voy a importar otra vez la imagen. Por ejemplo esta, quito esto, ya no quiero que me salga más. Y ahora voy a hacer la imagen más pequeña. Vamos a cambiar estos píxeles. Ahora la voy a conectar el ancho y el alto y le voy a poner que tenga 1366. Vamos a reducirlo a 500. Pero lo que pasa es que acá tiene como un alto y un ancho auto. Esto es lo que está dando problemas. Voy a quitarle el auto. Yo creo que eso es lo que me está dando problemas. Ahora le voy a colocar aquí 500. No, todavía no. No me he hecho lo que yo quiero. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Tiene unos píxeles ahí. Lo que yo quiero es que me salgan. Ok, vamos a desactivar esto que dice auto acá y quitamos lo de los píxeles. Importo la imagen y ella debería deformarse cuando yo... Ahí se está deformando. Vamos a ver si es... Ajá, ve que cuando yo la hice más... Le cambié eso, se deformó bien. Ahora voy a agregarle nuevamente las propiedades del porcentaje y la voy a importar. Ahora si yo presiono el shift y comienzo a redimensionar esta imagen, deberían hacerse esas esferas como más pequeñas. Ahí está. Ajá, se están haciendo más pequeñas. Esto es más o menos lo que yo me esperaría. El ancho acá es de, vamos a verlo en píxeles, de 500. Vamos a colocar que acá el alto sea de 100% y ahí ya cubre toda la ventana. Ahora cuando yo veo la imagen, vemos que la imagen se va a redimensionar de acuerdo a el tamaño del contenedor. Ahí está. Entonces vemos cómo esta web cumple con responsive design y redimensiona el contenido de acuerdo a la ventana que lo contiene. Bueno, con esto me parece que ya ha sido suficiente de lo que es el responsive design.
nada más mencionar como último que hay que tener cuidado con el texto, porque el texto se comporta igual, perdón, a cómo se comportan esos textos, sino que tienen una serie de comportamientos ahí diferentes por ser texto. Porque por ejemplo yo agrego un texto que dice hola mundo acá y le pongo que sean porcentajes todo. Cuando yo veo acá, vemos que no se está mostrando del todo. Sin embargo, él sí se redimensiona. Por ejemplo, cuando yo lo hago muy pequeño, el texto se redimensiona en 2 líneas, por ejemplo. Ahora, acá también se le pueden poner porcentaje, y en la parte donde dice T, acá yo lo puedo colocar en porcentaje, y luego cuando doy control enter, este va a salir en el centro por lo menos. Eso. Pero no es lo mismo las letras que lo que son los gráficos y las imágenes, no es lo mismo. Así que colocamos en M, vamos a ver qué pasa, control enter. Entonces acá no viene como una forma fácil de que el texto sea también proporcional al tamaño de la pantalla. Al menos yo no he probado eso lo suficiente, pero más o menos con lo que son las imágenes y el tamaño del escenario, como ya hemos visto, resulta bastante fácil establecer las posiciones por defecto, los tamaños, las posiciones, y también hay que seleccionar el contenido de adentro, así como el escenario. Si esto no estuviera seleccionado acá con porcentaje y yo lo abro, pues no va a tener el funcionamiento adecuado que yo me esperaba, ¿verdad? Tienen que estar seleccionados tanto los elementos como la el escenario. Y bueno, en el próximo video ya veremos otras propiedades acerca de esta herramienta.